Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a terminar unas láminas que me quedaron pendientes de la casa del KPM, que básicamente son unas láminas finales, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de iniciar esta sesión, ¿ok? Entonces, ¿qué lámina habían quedado pendiente? Era este concepto del beta ajustado, que básicamente la fórmula es la siguiente: 2/3 del beta que ustedes calculan más 1/3 del beta multiplicado por uno. O sea que básicamente es 1/3 el coeficiente. ¿Ok? Este beta ajustado también se conoce como el beta de Bloomberg. ¿Ok? 2/3 del beta calculado más 1/3 de multiplicado por uno, que sería como el equivalente a multiplicar 1/3 por el beta del mercado, que es uno. ¿Cuál es la idea detrás de este ajuste? La idea detrás del ajuste es que hay errores en la data y la evidencia sugiere que en el tiempo los betas tienden a tener una, básicamente, reversión hacia, ahí dice regresión, pero sería reversión la palabra, una reversión hacia el beta de mercado. ¿Ok? Entonces, básicamente, si uno quisiera observar esto sería lo mismo que mostrarle lo siguiente. Voy a conectar aquí el Paint, ¿ok? Ok, entonces esto sería lo mismo que ver lo siguiente. Si ustedes ven el gráfico, aquí tendríamos una relación entre los betas y, vamos a decir de alguna manera aquí, la esperanza de los retornos. Entonces ustedes aquí llegan a una relación lineal, básicamente, de esta manera, que esta sería una relación lineal que habría entre los betas y la esperanza de retorno. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Y de hecho, esta relación entre beta y esperanza de retorno se llama línea de mercado de valores, que bien lo vimos, que no hay que confundir con la línea de mercado de capitales. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en la práctica, en torno a estos puntos, básicamente es así la relación. Es que aquí estuviera, por ejemplo, el beta igual a 1. Y esta sería como la parte real. Como que se hace un ajuste para poder ajustarse a los datos reales. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, con un beta 1,5, el retorno esperado con el beta calculado sería este el retorno esperado, el que está en la línea negra. Esta sería la esperanza del retorno aleatorio de esta asignación que le voy a llamar, por ejemplo, esta sería la acción 1, de 1 entonces. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que el retorno que se consigue con esa acción 1 es un poco más bajo que lo que está generando la esperanza de retorno del modelo. ¿Ok? Entonces, y eso ocurre porque básicamente si uno lo analiza, uno dice, bueno, un beta mayor que 1
significa que la acción tiene más riesgo que el portafolio de mercado. Por construcción, el beta del portafolio de mercado es 1. Y, por ejemplo, si ustedes le tienen que exigir, vamos a poner un número aquí. Supongamos que con esa relación ustedes le tienen que exigir un 12%, resulta que en la práctica está entregando, por ejemplo, un 11%. Entonces, lo que ocurre es que en general empresas que tienen un beta mayor que 1 son empresas que son más riesgosas, son empresas que, por ejemplo, el costo de financiamiento es más caro y por lo tanto en general tienden a rentar menos que lo que el modelo predice, el modelo en forma inicial del KPM. Lo mismo ocurre con empresas que tienen un beta inferior a 1, por ejemplo, un beta 0,8, y supongamos que esto es de la acción 2. Según el modelo, este debiera ser el retorno, la esperanza de retorno de la acción 2. Sin embargo, cuando uno analiza el dato real, resulta que la realización es más alta. Supongamos que la realización aquí fuera un 9% y que por el portafolio de acuerdo al KPM debiera rentar un 8%. Entonces, lo que ocurre es que hay empresas entonces que están con un beta debajo de 1, que tienen un riesgo menor que el beta de mercado y que el modelo le exige un retorno más bajo. O sea, si uno aplica el KPM directamente, uno diría la esperanza de RI debiera ser la tasa libre de riesgo más el beta que uno calcula por la esperanza de retorno del mercado menos RF. Y que esta parte interna, por definición, es el premio por riesgo del mercado. Y a multiplicarlo por el beta es el premio individual. Premio por riesgo individual. Entonces, uno aplica, esto es lo que dice el KPM. Sin embargo, lo que ocurre es que en la práctica el retorno para betas que son menores que 1, en la práctica el retorno es un poco más alto que lo que el modelo predice. Y típicamente, ¿por qué ocurriría eso? Ocurriría porque, bueno, para esta relación riesgo-retorno, el riesgo que está incurriendo esta acción es menor que el mercado, se le pide un retorno menor al mercado. Sin embargo, estas firmas, por lo general, como son poco riesgosas, básicamente pueden honrar sus compromisos y todo eso, o sea, hay un diferencial asociado ahí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace este beta ajustado de Bloomberg? Si ustedes lo analizan, una vía de ajuste, que es el beta de ajustado de Bloomberg, lo que hace es decir, tomo 2/3 del beta que calculo, más un tercio, que este 1/3 sea como lo mismo que multiplicar por 1, que sería como el beta de mercado. Es como decir, le creo 2/3 al beta que calculo y multiplico por 1/3 por el beta de mercado, que es 1. Por eso es que ese último 1 no aparece, aparece como 1/3 más. ¿Y por qué? Porque hay una reversión hacia el beta de mercado, reversión. ¿Por qué hay una reversión? Porque ustedes pueden imaginarse lo siguiente. Si hay una empresa que parte siendo chica, que tiene un beta mayor que 1, típicamente una empresa chica es una empresa más riesgosa, beta mayor que 1. Pero esa empresa se mantiene en el tiempo, comienza a crecer. Bueno, al cabo de varios años, esa empresa ya no es chica, va a ser mediana. Y por lo tanto, en ese caso, va a ser más estable su flujo y debiera ir convergiendo a un menor premio por riesgo. ¿Se dan cuenta? Y obviamente, si una empresa mediana sigue la evolución en el tiempo, se debiera transformar en una empresa grande en el tiempo. Y por lo tanto, debiera ajustarse a el beta de mercado, que sería 1. Entonces, también hay una lógica de evolución en el tiempo de la acción. Hicieron este ajuste en Bloomberg y con esto se acercaron más a los datos reales que utilizando este beta que calculaban en forma econométrica. Recuerden que el beta, lo voy a escribir en el Paint, el beta que ustedes calculan es la covarianza entre el retorno del activo y el retorno del mercado dividido por la varianza del mercado. Entonces, utilizando la regla de cálculo, cuando el beta era mayor que 1, se está sobreestimando el retorno exigido.
¿ok? Comparado con lo que realmente se realiza. El retorno en sigillo está por sobre el retorno que se realiza en la acción. Entonces, con esta idea, lo que hace la gente de Bloomberg es ajustarlo. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que, si yo calculo un beta mayor que 1, por esta lógica del ajuste, el beta va a seguir siendo mayor que 1, pero un poco más bajo. Y al incorporarlo en la ecuación del KPM, el retorno exigido va a ser menor que lo que pedía en forma inicial. Si el beta es menor que 1, el beta calculado, al hacer la regla de ajuste, va a seguir siendo menor que 1, porque sería 2/3 por algo que es menor que 1 más 1/3, que está multiplicado por 1. El promedio ponderado va a seguir siendo menor que 1, pero levemente mayor que el cálculo inicial. Y al ser levemente mayor que el cálculo inicial, significa que esto va a ajustar al alza los retornos que se le van a exigir a esta empresa. Y con eso se logra un mejor ajuste a los datos reales. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del ajuste de Bloomberg. No es que el riesgo esté mal calculado, ¿no? El riesgo está calculado ahí, sino que es lo que ocurre como lógica de ajuste del modelo. En parte también esto se puede deber a la discusión que dimos en la última clase, en la cual vimos que había un modelo que tenía más factores. O sea, aquí piensen ustedes que el KPM, si le damos una mirada desde una lógica como modelo de factores, el KPM tendría un único factor. ¿Cuál? El premio por riesgo de mercado. Pero vimos que nosotros, que en el APT, habían más variables a incorporar, empíricas, por cierto. El KPM es una derivación teórica, el APT es una derivación empírica. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esto lleva a que habrían factores como el tamaño, por ejemplo, el momento que detectaba el modelo de Fama y French. Básicamente que ustedes pueden ver, Fama French Cajar agregaba ahí como factores. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el KPM puede no estar recogiendo todas las sensibilidades que explican esta relación riesgo-retorno. Entonces, este ajuste de Bloomberg facilita eso, ¿ok? Facilita este análisis. ¿Dudas, sugerencias, inquietudes, anhelos, preocupaciones? Profe, me queda En una la duda, próxima semana. Rafael, dime. con el beta, pero el normal, no el de Bloomberg. ¿Ya? El beta normal entonces estaría como sobrevalorando los datos o el retorno. Nuevamente, Rafael, el beta no mide retornos. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Es como Sí. lenguaje financiero. El beta lo que mide es el riesgo sistemático que tiene la acción con respecto al riesgo de mercado, ¿ok? Por fórmula. El beta por el KPM se utiliza para transformar esa relación de riesgo hacia retorno. Y básicamente lo que me está diciendo es que yo voy a compensar este mayor riesgo, lo voy a compensar dándole un premio por riesgo individual. Y ese premio por riesgo individual de la manera de retorno corresponde al beta que yo calculo multiplicado por el premio de mercado. Es decir, que el beta es un insumo para calcular el riesgo. Hay que apagar el micrófono, está haciendo ruido, Rafael. Entonces, ocurre eso, ocurre que el beta es un insumo para calcular este premio por riesgo en retorno. Y no es que el beta esté mal calculado, lo que ocurre es que el modelo KPM por sí solo no se ajusta bien a los datos reales. Parte de la explicación viene dada porque este modelo tiene solamente un único factor y puede ocurrir que hayan más factores dando vuelta que expliquen esta relación riesgo-retorno. No significa que el KPM sea un mal modelo, como mucha gente lo puede criticar por prensa. Y como que dicen, no, el KPM es un mal modelo. No, el KPM es un modelo simple, pero por su simpleza lleva a que obviamente te explica, por decirlo de alguna manera, el sentido de las cosas, pero no tan fino la estimación, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, por eso que se le hace, por ejemplo, este ajuste de Bloomberg para acercarse de mejor manera a los datos reales. Esa es la explicación.
No sé si Ah, hay alguna duda adicional. y por eso dice que es sobrevalorado. Cuando el beta es mayor que uno, justamente se está sobrevalorando en este sentido el retorno que se le está pidiendo a esta acción. Y por lo tanto hay que hacer un ajuste a la baja. Y es por eso que el beta de Bloomberg, por la construcción que tiene, que es 2/3 del beta calculado, básicamente lo hace converger levemente a la baja. Y ahí hay varios argumentos de por qué esto ocurre. ¿Ok? Pero básicamente es por un desajuste entre lo que dice el modelo con los datos. El modelo KPM anda muy bien en torno, estoy graficando en el Paint, en torno al beta de 1 anda bastante bien, o sea, es bastante cercano el retorno. Sin embargo, cuando se aleja de 1, obviamente ocurre esta mayor proporción de desajuste. Ok, ¿más preguntas hay con respecto a esta parte? Ok. Ok, ¿qué metodología de estimación se utilizan? Por ejemplo, para determinar los rendimientos, hay un proveedor que se llama ValueLine y ellos utilizan retornos semanales. Reuters ocupa retornos mensuales, Bloomberg ocupa retornos semanales. ¿Qué horizonte de tiempo hay que tomar para calcular estos betas, por ejemplo? Para Reuters y ValueLine, ellos utilizan los últimos 5 años. Bloomberg, en cambio, trabaja con los últimos 2 años de data. Bloomberg. ¿Qué índice de mercado utilizan básicamente para definir el portafolio de mercado? ValueLine ocupa el indicador de bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange Composite. ¿Qué es lo que hace Reuters y Bloomberg? Ellos ocupan el Standard Poor's 500, que significa que son las 500 empresas con mayor presencia bursátil en Norteamérica. Y ajustados, se ajustan los retornos por pagos de dividendos. Reuters no ajusta, ValueLine y Bloomberg sí ajustan. ¿Ok? Estos son 3 proveedores, básicamente, para hacer en la vía práctica estos ajustes. ¿Cómo usar la tasa libre de riesgo? Típicamente usar títulos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué horizonte escoger? Cuando se encuesta, empresas y analistas informan que utilizan bonos largos, de 10 a 30 años, típicamente más cargado a 10 años que a 30. ¿Ok? Desde ahí sacan ellos la tasa libre de riesgo a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que el Tesoro, como les he dicho en otras oportunidades, es el equivalente al Banco Central. Aquí en Chile tendríamos que utilizar entonces bonos del Banco Central. ¿Cómo calcular la prima por riesgo? La esperanza de retorno del mercado menos RF. Una forma es trabajar con los datos históricos, ¿ok? El problema está en cuando el mercado está con una tendencia a la baja, que ahí los datos históricos no sería como lo más adecuado, por decirlo de alguna manera, porque te quedaría que la esperanza de retorno del mercado es menor que la tasa libre de riesgo. Eso ocurriría, por ejemplo, cuando uno quiere calcular esto en plena pandemia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, uno puede recurrir a datos históricos cuando está teniendo periodos relativamente normales. Si se mira a futuro, ¿qué cantidad de datos usar? Uno podría decir, bueno, puedo utilizar una serie muy larga, pero esto sería inexacto porque a mí la verdad es que no me importa mucho data tan histórica, por ejemplo.
los últimos 20 años. No me importa dónde está parado cercanamente la empresa. Por eso que Bloomberg lo utiliza a 2 años, mientras que los otros proveedores miran en 5 años. Una alternativa de calcular el retorno del mercado es calcular los dividendos, dividirlos por el precio de la acción y sumar un G, que es la tasa de crecimiento esperada del dividendo. De esta manera también se podría conocer de la misma manera, por ejemplo, cuánto debería ser el retorno de una acción. También esta es una fórmula bien interesante, subrayenla, que puede servir, por ejemplo, si uno les dijera a ustedes, los dividendos que promete pagar esta acción son 6 pesos, el precio inicial es 100 y se espera una tasa de crecimiento del dividendo del 1%. Entonces ahí ustedes sacarían una lógica de retorno, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto podrían conocer el precio de una acción a futuro, ¿ok? Porque tendrían el precio inicial, podrían calcular de esta manera el precio a futuro multiplicando por 1 más el R que se genera acá. Esto puede ser inexacto también para una empresa individual y por lo tanto obviamente son medidas de ajuste, pero si uno lo hace con el indicador de bolsa de todas las acciones, puede andar más o menos cercano a esto. El supuesto de crecimiento constante puede ser razonable para el mercado, pero no tanto para las empresas individuales. Por eso que esta fórmula, que hay varios libros de finanzas que la ocupan para calcular, por ejemplo, precios de una acción, a mí como que yo no la utilizo mucho para enseñarla para activos individuales. Porque esto de que los dividendos tengan una tasa de crecimiento estable, no me parece muy creíble. Me puede parecer en un corto tiempo. Hay empresas que pueden tener un sostenido crecimiento por 5 años, pero que crezcan forever, para siempre, de una determinada manera, no me lo compro mucho. Sí, la bolsa puede tener una tendencia dado que hay más empresas, ¿se dan cuenta? Un ejemplo es, por ejemplo, en Estados Unidos estiman el rendimiento de dividendo en torno al 2% para las empresas del Standard & Poor's 500. Los dividendos crecen a una razón de 6% por año en la bolsa norteamericana, lo que nos daría una tasa del 8% de rendimiento esperado para el índice. Y por lo tanto, con una tasa libre de riesgo en torno a un 5, entre un 3 y un 5%, lo que haría es que los investigadores estarían trabajando con un premio por riesgo de mercado en la bolsa norteamericana entre un 3 a un 5%. ¿Ok? Ahí hay un ejemplo entonces cómo se puede calcular esta idea. Ahora, uno tiene sus portafolios y al tener sus portafolios uno puede hacer evaluación del desempeño que están logrando estos portafolios. Para esto entonces están, por ejemplo, el ratio de Sharpe y el ratio de Treynor. ¿Qué es lo que hace Sharpe? Él pone el foco en el riesgo total del activo y por lo tanto por eso que el ratio de Sharpe vimos que era el premio por riesgo, RP del portafolio, menos la tasa libre de riesgo. Ese diferencial es el premio por riesgo del portafolio dividido por la desviación estándar del portafolio. ¿Qué es lo que hace Treynor? Treynor se enfoca en el riesgo sistemático, entonces trabaja con el mismo numerador que el ratio de Sharpe, pero en vez de dividirlo por la desviación estándar, lo divide por el beta del portafolio. ¿Ok? Y por lo tanto, de esa manera, estima también la evaluación de un desempeño por Treynor. Ahora, podemos calcular el alfa de Jensen, que también lo expliqué en clase, que era básicamente el retorno que consigue el portafolio menos lo que se esperaba de retorno, por ejemplo, utilizando el modelo KPM. Si ustedes ven el alfa, como está representado acá, el alfa estaría representado por el retorno que consigue el portafolio menos lo que se le exige según el modelo KPM al portafolio. Entonces uno estima el beta del portafolio, determina el retorno ajustado por riesgo y posteriormente le resta el retorno ajustado por riesgo al cálculo del actual retorno. Entonces utiliza el modelo del KPM, para tener el retorno ajustado por riesgo y se lo resto al retorno realizado del portafolio.
Y esto me da que el alfa puede ser positivo, igual a 0 o negativo. Y en caso de que el alfa sea positivo, ya vimos que era una acción que era bastante atractiva, porque estaba rentando más que lo que el mercado le exigía y por lo tanto iba a haber una presión a comprar ese título. Entonces, por lo tanto, uno se quiere posicionar en esta empresa. Cuando uno detecta alfas positivos, uno debiera apuntar a una lógica de ir a invertir a esos portafolios. ¿Ok? Uno debiera apuntar a esa lógica, a hacer inversión en estos portafolios. El ratio de Sharpe, también como criterio de evaluación está el M2, y este M2 lo que hace es básicamente trabajar con la siguiente manera. Idénticos rankings y lo expresa en términos porcentuales. O sea, si ustedes ven esta construcción del M2, lo que está haciendo es básicamente una corrección. Aquí usted ocupa el ratio de Sharpe, porque si ustedes miran parte de la composición que tenemos aquí, esto es el ratio de Sharpe. RP menos RF dividido por sigma P. Lo ajusta por el sigma M y obviamente le resta el premio por riesgo de mercado. Entonces, lo que está haciendo es una corrección y ahí está detectando entonces nuevamente como criterio de evaluación. Si esto es positivo, significa que el portafolio está consistentemente entregando un beneficio. ¿Ok? Este es el M2. Y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de distintos managers o gestores de fondo, X, Y, Z, M y el retorno de RF. M y el portafolio de mercado, RF la libre de riesgo y el managers X, Y, Z son tres managers, tres gestores de fondo. El primer gestor de fondo está consiguiendo un retorno del 10%, con una desviación estándar del 20% y un beta de 1,1. Si uno entonces aplica la fórmula del KPM, para este nivel de beta, básicamente el retorno debería ser 9,6. Y aquí está entonces ocupado el retorno de mercado, la libre de riesgo, y por lo tanto de esta manera se llega a que el retorno exigido debiera ser un 9,6% de este portafolio. ¿Ok? Por lo tanto, como ratio de Sharpe, este portafolio, si uno aplica el retorno que consigue, que sería 10%, menos libre de riesgo, 3, dividido por la desviación estándar, que es 20, esto daría un ratio de Sharpe de 0,35. Si uno lo divide por el beta, llega a este ratio de Traynor. El M2 es 0,65 positivo y básicamente el alfa es positivo también, 0,40. ¿Ok? Entonces, este sería un gestor que está generando profit para el inversionista. ¿Ok? Porque está obteniendo alfa mayor que 0, el M2 es positivo y ahí están los ratios de Sharpe y Traynor para compararlos con otros portafolios. Veamos qué ocurre con el manager Z. El manager Z está obteniendo un retorno del 12%, pero con una mayor desviación estándar, 25%. Entonces, cuando yo comparo el X con el Z, así a simple vista veo que subo el retorno de un 10 a un 12, el Z, pero el riesgo aumenta de 20 a 25%. Entonces, no hay aquí algo gratis, ¿se dan cuenta? Porque el manager Z está consiguiendo un mejor retorno, pero asumiendo más riesgo. Entonces, ¿cómo puedo analizar cuál de estos dos es una inversión más eficiente? Bueno, veo que pese a que la desviación estándar es más alta de este portafolio, el manager Z está haciendo una gestión de riesgo que en realidad el beta del portafolio es 0,6. Entonces ahí es donde se produce una primera disociación. Como que uno puede subir. Recuerden que la desviación estándar tiene el riesgo total, tiene riesgo diversificable y riesgo sistemático. Y lo que uno puede observar aquí es que por riesgo sistemático, el riesgo es bajo, 0,6. Por lo tanto,
trabajando con este beta de 0,6, aplicando el modelo KPM, uno llega a que el retorno exigido que va a tener esta acción es un 6,6% con ese beta. Sin embargo, está rentando un 12%. O sea, esto se ve espectacular porque al tiro me doy cuenta que por diferencial el alfa es 5,4. Recuerden que el alfa es la diferencia entre el retorno, que es 12%, menos lo que me dice el modelo KPM. Y el modelo KPM me está exigiendo un 6,6%. Por eso que en forma directa veo que el alfa es 5,4% que está generando este manager. O sea, es un manager que está generándole valor agregado todavía al inversionista. Si ocupo el ratio de Sharpe, que es el premio por riego dividido por desviación estándar, me da un Sharpe de 0,36. Si ocupo un ratio de Traynor, que es la parte sistemática, me da 0,15 y el M2 me daría 0,84. 0,84. ¿Ok? Si lo comparo con un manager I, el manager I tiene un retorno del 11, una desviación estándar del 10%, un beta del 0,7. Retorno exigido 7,2 por modelo KPM. Voy a hacerlo con un color azul ahora. Ratio de Sharpe 0,8. Traynor 0,11. M2 9,2. Y el diferencial entre un 11 y un 7,2 exigido es un alfa del 3,8. Entonces, aquí puedo ver que las medidas no siempre van en el mismo sentido. O sea, ustedes pueden ver aquí, ahora, si nos detenemos a comparar, podemos ver que comparemos el I con el Z. Bueno, el Z está generando un mayor premio por riesgo, un mayor alfa de Jensen, ustedes lo pueden ver. También está generando un mejor índice de Traynor al mirar la parte sistemática. Sin embargo, el portafolio I tiene un mejor ratio de Sharpe y tiene un mejor M2, que también está relacionado con el ratio de Sharpe. ¿Con cuál de los dos me quedo? Bueno, aquí resulta que no hay algo que te lo establezca, o sea, va a depender de cuál criterio te funciona mejor aquí. Si uno va por la línea del ratio de Sharpe, estoy mirando la integral del riesgo del portafolio. Estoy mirando todo, pero significa que también estoy como premiando riesgo que podría ser diversificable. El ratio de Traynor corrige por justamente el beta del portafolio. Entonces, aquí básicamente habrían medidas de desempeño, que serían estas últimas 4, y que claramente aquí no me dan un ganador en forma única. Lo que sí ocurre es que el portafolio X, del manager X, que también está generando oportunidades alfa, lo hace peor que el I y el Z. Eso sí puedo descartar. Yo puedo descartar que el X sea la mejor inversión, porque es la que genera menos alfa, genera menor M2, genera menor ratio de Traynor y genera menor Sharpe. Entonces, en este sentido, la inversión que se está realizando por el manager X, pese a que está generando valor, obviamente en el mercado es mejor visto el I y el Z. Con cuál quedarse con el I y con el Z va a depender de lo diversificado que esté el inversionista. Si el inversionista está bastante diversificado, él se debiera quedar en este caso con el manager Z. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 medidas de desempeño. ¿Cuáles? Ratio de Sharpe, ratio de Traynor, M2 y alfa I. Estudienla, básicamente no son tan difíciles. Sharpe la conocen siempre, premio por riesgo dividido por desviación estándar. Traynor es básicamente premio por riesgo dividido por beta. Alfa de Jensen, retorno menos la esperanza del retorno. Y el M2 es la medida nueva, es la única fórmula que tendrían que aprenderse de alguna manera para hacer este tipo de cálculo. ¿Ok? Entonces esto sería evaluación del desempeño de los managers.
evaluación del desempeño. Ahora, ¿cuál debería ser el peso relativo de los títulos en un portafolio? Bueno, aquí ocurre que a mayor alfa, que significa que está generando un retorno mayor a lo que se le exige en la acción, uno debería tener un mayor peso relativo en su portafolio. Entonces aquí se construye lo que es un ratio de información. Ratio de información. A mayor alfa, que significa a mayor oportunidad de inversión, mi peso relativo va a ser más grande, ¿se dan cuenta? Peso quiere decir qué porcentaje de mi portafolio voy a invertir en determinada acción. Y a mayor riesgo no sistemático, debería tener menor peso la acción. ¿Ok? A mayor riesgo no sistemático, uno le debiera dar menor peso a la acción. Y por lo tanto, de esta manera se construye este ratio de información. Ahora, uno puede sacar, y este sería el ratio de información para la acción I. Y por lo tanto, uno puede hacer esto para el total de acciones que yo tengo. Voy a tener los pesos. Sin embargo, esta sumatoria de estos ratios de información no va a sumar 1. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Es reescalar. O sea, esto es el ratio de información. Para conocer el weighting del activo I, el weighting del activo I debiera ser el information ratio del activo I dividido por la sumatoria de los ratios de información de todos los títulos J desde 1 hasta N. Entonces uno debiera de esta manera reescalar el weighting. ¿Ok? Porque obviamente lo que yo quiero, con esto lo que estoy consiguiendo es que básicamente hago que la suma de todos estos weighting, al hacer de esta manera, lo que consigo es que la sumatoria de los weighting sea igual a 1. Por lo tanto, el ratio de información me ayuda a encontrar el weighting, pero el ratio de información no es el weighting. ¿Ok? Ténganlo claro. O sea, porque obviamente la sumatoria de estos ratios de información no tiene por qué ser 1. Y 1 es como el total del portafolio. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ¿para qué se utiliza en la vida real el KPM? El KPM se utiliza para determinar benchmark, que son puntos de comparación, para hacer regulación, y por ejemplo, el sector eléctrico en Chile utiliza el KPM para calcular la tasa de retorno que debieran tener las compañías eléctricas. Como es un monopolio, se les regula el retorno que ellas consiguen. Y para ello, si uno se va a la regulación chilena, por ejemplo, están usando el KPM. Pero también el KPM se utiliza para hacer presupuesto de capital. ¿Ok? Esa también es otra aplicación del KPM. Ok, eso es lo que faltó de ver de esa clase. No sé si tienen alguna consulta. Muchachos, ¿alguna consulta? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. Ah, ok. Es que quedó muy claro el information rating. Entonces, las opciones que uno invierta en un portafolio se pueden encontrar a través de la división del alfa entre la sumatoria. De, el weighting es el criterio de información dividido por la sumatoria de todos los criterios de información, de todas las acciones. De esa manera me aseguro que la sumatoria de los weightings sea igual a 1. Pero en sí la división, o sea, no está aportando qué información es que no me... Mira, una que no te escucho bien, dos que no sé qué estás preguntando, pero si puedes hablar un poquito.
o no sé, acercarte más al micrófono, pero no te logro entender bien. Tengo problemas con el micrófono. ¿Y qué información específica da esa división, o sea, la information ratio? Es un criterio de información, lo que te está diciendo es que voy a ponderar lo que quiero tener en mi portafolio son acciones que tengan mejores oportunidades de inversión. Eso me lo da el alfa de Jensen. Pero quiero también acciones que sean más estables, o sea, que por lo tanto, cuando yo las tengo, lo que quiero es que sea estable. ¿En qué sentido? En que tengan más internalizado el riesgo sistemático. Entonces, por lo tanto, no quiero invertir en acciones donde el riesgo individual de esa acción sea muy descompensado. Quiero piensa lo siguiente, piensa que si la acción, la desviación estándar, que se descompone entre riesgo sistemático y no sistemático, si la mayor parte de la descomposición es sistemática, significa que yo la puedo modelar bien. Porque basta que tenga el riesgo de mercado y yo puedo modelar bien el riesgo del retorno de ese activo. Pero si la desviación estándar del título individual tiene mucho ruido, que el riesgo individual significa que yo le puedo creer menos. Le puedo creer menos a lo que el modelo me dice de riesgo de ese título. Lo voy a graficar para que tú veas de lo que estoy hablando si no lo entiendes en palabras. Mira. Voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir el Paint nuevamente. Ok. Y ok. Lo que acabo de explicar en palabras es lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos acciones. Dos acciones. Y aquí está básicamente en el espacio sigma, esperanza de retorno, y yo puedo tener una acción, calcular el beta. Este sería el beta de la acción 1. Pero resulta que la acción 1 tiene puntos así. Que la línea de ajuste como que tiene harta dispersión, ¿se dan cuenta? Comparémosla con esta otra acción. Sigma, esperanza de retorno, y esta es otra acción. Pero esta otra acción, esto significa que básicamente aquí el R cuadrado es, por ejemplo, 0,3. Esto significa que el R cuadrado es 0,9. 0,9. Ambas acciones pueden tener el mismo beta. Ambas acciones tienen, supongamos que la pendiente es la misma. ¿Por qué la pendiente es la misma? Porque es una pendiente y básicamente recuerden que es la covarianza entre RI, RM dividido por sigma cuadrado M. Esto es beta. Que es cómo covaría RI con M con respecto a sigma cuadrado M. Sin embargo, el beta lo que me está capturando es la pendiente. Esto es beta. Esto es beta. ¿Ok? Y supongamos que el beta 1 es igual al beta 2. La pendiente es la misma. Pero resulta que ¿cuál es más estable? ¿La acción 1 o la acción 2? La 2. La 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mucho riesgo individual cuando uno está procesando y trabajando con la acción 1. Ambas acciones covarían de la misma manera con el portafolio de mercado. Sin embargo, la acción 2 es mucho más predecible. Tiene como una predicción más exacta. La 1 tiene más riesgo individual, ¿se dan cuenta? En la tendencia ando igual de bien en ambas, pero en forma individual la acción 2 yo la puedo predecir con mayor exactitud. ¿Lo ven? Perfecto.
Muchas gracias. Entonces, Sí me quedó claro eso. esto me lleva, solamente una aclaración, aquí arriba esto sería, en vez de beta, esto es acción 1 y esto sería acción 2. Discúlpeme solamente en ese detalle. Esto es acción 1 y esto es acción 2. Y el beta es la pendiente, que este sería el beta 2 y obviamente sería el beta 1. Y lo que hago aquí es decir, para efectos comparativos, ¿qué ocurre si beta 1 es igual a beta 2? Ambas tendrían el mismo riesgo sistemático, pero resulta que el riesgo individual es mucho más grande de la acción 1. Se supone que en un portafolio grande, bien diversificado, ese riesgo individual desaparece, se mitiga. Pero obviamente el riesgo individual de la acción 2 se mitiga mucho más rápido porque ya viene bastante mitigado, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, como medida, a mí me interesa, si yo tengo que tomar una decisión, ¿cuál de estas dos acciones quiero estar? Como yo voy a pagar por el beta, porque recuerden que cuando yo digo voy a pagar por el beta, es porque lo que estoy esperando es que con este beta yo voy a tener un retorno exigido. Y yo estoy asumiendo este riesgo. Pero entonces en este caso prefiero irme por la acción 2, que es más estable. Entonces por eso que el weighting como ratio de información me está diciendo, escoge acciones en el numerador, va a ser un ratio de información más grande, escoge acciones que tengan mayor alfa y obviamente escoge aquellas que tienen menos riesgo individual. Y por lo tanto, de esta manera me combina las dos cosas, me combina retorno y riesgo. Y como estos criterios de información se construyen de esta manera, no tienen por qué sumar uno, lo que yo hago es básicamente ajustarlo por la suma de todos los ratios de información y con eso consigo qué porcentaje voy a invertir en cada una de estas acciones. Entonces, eso es lo que está utilizando este criterio. Este criterio sirve para armarse un portafolio. ¿Ok? Y uno básicamente está incorporando las dos dimensiones, el retorno que generan y el riesgo que se asume. Esa es la explicación concreta de este caso. Ok, lo último que quiero mostrarles el día de hoy es unas láminas de lo siguiente. Ok, ahí lo tengo capturado. Ok, ahora sí, disculpen el tema de coordinación. Ok, lo último que les quiero mostrar el día de hoy es básicamente ejemplos de betas. Ejemplos de betas. Para esto, ok, perfecto. Ok, para esto vean esto. Este es un pantallazo de Bloomberg, para la acción que se llama Vapores, que transa en la bolsa local. Aquí tenemos el retorno de elipsa en la parte inferior y en la parte de eje vertical el retorno que tiene el activo. Ustedes pueden ver que hay una gran dispersión de los puntos. O sea, básicamente hay una pendiente que ustedes pueden calcular ahí, pero bastante dispersa. ¿Ok? Pueden ver que es bastante dispersa.
Y de hecho, si ustedes ven con detalle su pantalla, voy a poner un color azul. Quizás debería poner un color más blanco. A ver, veamos con azul. Oh, se nota poco, se nota poco, sí. Vamos a eliminar el color azul. Vamos a buscar un color más clarito entonces, como ese. Ok. Ustedes pueden ver que ahí hay un punto que parece una estrella roja, que lo acabo de resaltar. Ese es el dato de la última semana. Bloomberg lo que hace, recuerden ustedes, habían 3 proveedores, Value Line, Reuters, Bloomberg. A mí en lo personal me gusta bastante las salidas que entrega Bloomberg. Bloomberg trabaja con datos semanales de retorno por un periodo de 2 años. Eso quiere decir que debe tener entre 104 puntos por año. Como uno calcula un retorno de mercado, típicamente la cantidad de datos son como 103, ¿ok? Porque recuerden que el año tiene 52 semanas, por lo tanto, más o menos tiene que tener como 103 datos. Si ustedes se van aquí a la información, dice número de puntos, ¿cuántos? 103. Perfecto, son 2 años de data, es lo que hace Bloomberg. Aquí dice el beta bruto. Beta bruto. Y el beta bruto que se calcula para vapores es 0,983. Es menor que 1. Se aplica el ajuste de Bloomberg. 2/3 de este beta calculado más 1/3 significa que lo corrige levemente al alza. Sigue siendo menor que 1, pero lo ajusta al alza. Aquí sale beta ajustado. ¿Cuánto es ahora el beta ajustado? 0,989. ¿Se dan cuenta que lo incrementa un poco? Lo incrementa. En términos estadísticos y econometría, ustedes conocen el R2, el R cuadrado, que es la bondad de ajuste. Si todos los puntos están en la línea recta, el R cuadrado sería igual a 1. Significa ajuste perfecto. ¿Ok? Ajuste perfecto. Y si está demasiado disperso, el R cuadrado está más cercano de 0. En este ejemplo, el R cuadrado es 0,112. O sea, es bastante bajo el ajuste. Y ustedes lo ven porque es muy disperso. Por lo tanto, trabajar con un beta de esta compañía como criterio para armar los portafolios va a tener un riesgo individual bastante grande. ¿Se dan cuenta? Y estos datos están tomados, si se dan cuenta, aquí está puesta la data de 2015 al 2017 y está tomado el periodo también entre el 16 y el 18, son los ajustes que están acá. ¿Ok? ¿Qué indicador se trabaja? Se trabaja el IPSA y vapores. Es la lógica de los retornos que tengo acá. ¿Ok? Y por lo tanto ustedes pueden ver entonces que aquí tengo básicamente qué pasa con vapores. Abajo lo que tengo son unos comparativos entre vapores y el rendimiento de IPSA. Y ustedes pueden ver en este gráfico que vapores es la línea blanca o media gris y el naranjo es el IPSA. Y ustedes pueden ver cómo es el desempeño uno comparado con otro, cómo covarían en el tiempo. ¿Ok? Son bastante cercanos, ¿se dan cuenta? Por eso que el beta es bastante cercano a 1 entre vapores con el mercado. Ok. Ahora, la siguiente lámina es una lámina de la acción CMPC, compañía manufacturera de papeles y cartones. Periodo de los datos, 2 años, del 2016 al 2018, se trabaja con el precio de cierre. Este es el código para buscar la acción en Bloomberg, CMPC, CI, Equity. Se trabaja con respecto a nuestro indicador de bolsa más líquido, que es el IPSA, en la bolsa local. Y esta es la línea de ajuste. Es una línea de ajuste bastante mejor que la que tenía vapores. ¿Se dan cuenta? Hay menor dispersión. Y por lo tanto, si ustedes ven, el R cuadrado es bastante alto, 0,62. Aquí está puesto el último dato semanal y está por sobre la línea. Es como que habría una oportunidad de inversión en esta acción en la última semana. Obviamente hay que hacer más análisis, pero técnicamente esta acción estaría como por sobre su línea
significa que estaría rentando más que lo que el mercado le exige para ese nivel de riesgo en esa semana. Lo que pasa es que hay que tener más cuidado con los timing y todo eso. El beta calculado es 1.268, mayor que 1. Si uno hace el ajuste de Bloomberg, lo va a ajustar a la baja. ¿Cuánto queda el beta ajustado? 1.179. ¿Se dan cuenta que lo disminuye? Sigue siendo mayor que 1, pero con este ajuste, con este beta ajustado, voy a calcular el retorno de mejor manera. Y para eso se ocupa el tema del ajuste de Bloomberg. ¿Ok? Nuevamente, son 2 años de historia, 103 puntos, y básicamente esto es lo que hay con respecto a CMPC. Siguiente acción, Chile. Este es el Banco de Chile. Y el Banco de Chile tiene un beta menor que 1. ¿Por qué un beta menor que 1? Bueno, porque es una acción bastante estable. La gente siempre ocupa banca. Y por lo tanto, abajo ustedes pueden ver cómo varía con el IPSA. El beta es casi 0,8, el beta calculado, 0,79. Por lo tanto, cuando hago el ajuste de Bloomberg lo voy a levantar un poco, 0,861 me queda. 2/3 beta calculado, 2/3 multiplicado por 0,79 más 1/3. Es como que estuviera multiplicado por 1. Esa media ponderada me da 0,86. R cuadrado, bastante estable, 0,527. Obviamente hay dispersión, pero mucho menos que Vapore. Y por lo tanto esto es lo que uno tendría. Y en la última semana de datos, aquí está el punto rojo, que está por debajo, significa que está como un precio más caro esta semana. ¿Ok? Esto sería entonces un pantallazo de Bloomberg. Aquí está. Esto también entrega información del volumen que se está transando. Está entregando información de que el precio está subiendo. Aquí está básicamente, ¿qué más información interesante tiene? Bueno, aquí tenemos el gráfico. Y eso. Y lo otro interesante es que aquí tenemos la apertura, el high y el valor más bajo que ha tenido ese día la transacción. Durante ese día, el precio más bajo que se Disculpen. El precio más bajo que se ha transado es 98,43 y el valor más alto durante ese día alcanzó 98,68. En este momento se está transando a 98,66. Entonces, este es el pantallazo de Bloomberg, que yo miro estos pantallazos con nostalgia porque me costó mucho dar la pelea para que tuviéramos Bloomberg en varios años atrás y por el poco uso y lo caro que era mantenerlo, lo eliminamos en la facultad. Este decano se comprometió a volver a reponerlo, pero con esto de la pandemia quedó como proyecto congelado. Creo que es muy útil como herramienta. Esto es como el Google de la finanza. Y hay información en línea, uno puede hacer su propio portafolio. Esto también te entrega información al momento de aquellas acciones que a ti te interesan. O sea, supongan que ustedes tienen acciones del Banco Chile y ustedes tienen los monitores abiertos y tienen su portafolio propio. Y si, por ejemplo, justo a esta hora se hace un anuncio de que el Banco de Chile decide comprar 3 bancos en Estados Unidos, bancos chiquititos, locales, como ocurre, ¿eh? Entonces eso el mercado lo puede ver como una buena noticia, como una expansión, como buena noticia, entonces el precio debería saltar. Con este tipo de terminales que están todo el rato como pantallazos, por eso cuando ustedes ven información financiera, otra cosa que tampoco vamos a poder hacer este semestre, es que cada cierto semestre yo llevo a alumnos motivados a mesas de dinero, de bancos, mesas de dinero de corredora, para que ustedes vean cómo trabajan en la vida real, o sea, con muchas pantallas, viendo esta información en línea y muchas veces cambiando decisiones de portafolio cuando salta una noticia. Entonces, esto te ayuda un montón. Esta información instantánea. Esta información, para que ustedes lo vean, aquí está la fecha en la cual lo bajé. 27 de agosto del 2018 a las
4:42. La información, de hecho, esto tenía un delay, porque esto fue una cuestión especial. Yo negocié, más que negociar, conversé con el encargado para Latinoamérica. Ellos no tenían una visión tan académica en ese momento. Pero yo les expliqué que si los alumnos manejaban Bloomberg, obviamente ellos van a llevar Bloomberg a su trabajo, muchos de los cuales ya lo tienen. Esta información tiene un delay de 15 minutos. La información financiera, que pagaban 3 veces más por el servicio, estaba en línea. A nosotros nos llegaba con 15 minutos de delay. En alguna parte aparecía el delay. Bueno, no lo encuentro ahora en la pantalla, pero debiera aparecer en alguna parte que diga delay, como 15 minutos. Bueno, en fin, el punto está en que... aquí está el delay. Porque aquí está el reloj y sale que esta es la información real a las 3:59, casi a las 4, pero a mí me apareció con... Bueno, en realidad eran 15 minutos, pero podían tirarlo antes. Se dan cuenta que a las 4:42. ¿Tenía más delay? No creo que tanto. Bueno, en fin. Pero la cosa es que teníamos la información con un rezago. Para fines académicos me daba lo mismo. Pero para la lógica de trading, la gente necesita tener información en línea. Porque llegar un par de segundos tarde en finanzas es que llegas tarde. Imagínate que con un delay uno ve que el precio va subiendo y decide entrar. Resulta que en 15 minutos el mercado ya puede ir a la baja y entraste a un precio más caro. Entonces, justamente este tipo de productos son como instantáneos, rápidos. ¿Ok? Pero bueno, es interesante este mundo, pero es estresante. Ganan dinero, sí, pero tienen que operarse de la úlcera, muchachos, aquí. Porque yo, o sea, he formado tanta gente que me reúno con alumnos que son más cercanos, típicamente aquellos que después hacen magíster de finanzas, uno les guía la tesis, le ayuda a conseguir trabajo, y hay algunos que están en mesas de dinero de corredoras grandes, bancos grandes, y de repente almuerzo con ellos y me dicen, no, en la mañana perdimos 20 millones de dólares y siguen almorzando tranquilos de la vida. Y yo digo, perder 20 millones de dólares. Y me dice, sí, pero se recuperan en otros días, o sea, como que en el fondo están acostumbrados. Yo no sé si podría hacer eso, por ejemplo. Pero bueno, varios de ustedes van a trabajar en cosas así en el futuro. Eh, en fin. Pero bueno, esto es lo que ocurre con básicamente información que ustedes pueden ver acá del Banco de Chile. Acá tenemos en el AM, y en el AM, que básicamente está en el Latinoamérica, y ustedes pueden ver que aquí el beta es 0,88, con ajuste de Bloomberg sube un poco a 0,92, el R cuadrado es casi 0,4, menor grado de predicción que los modelos anteriores, y el último dato estaba aquí justo debajito. ¿Ok? Acá está Cencosud, la acción de Cencosud, que en ese momento tiene un beta muy cercano al mercado, de una empresa grande, beta mayor que 1 levemente, en general anda por ahí, levemente debajo, levemente por arriba, pero es muy apegado al mercado Cencosud. ¿Ok? Ese día Cencosud estaba por sobre la línea, que puede haber reflejado una oportunidad de inversión, puede que haya estado castigado mucho el precio por algún motivo en particular, por eso que hay que ver muy bien las noticias. El R cuadrado es bastante alto, 0,58. O sea, dentro de un índice de... ¿Se dan cuenta de esto? Vean el concepto. Vean usted, empresa grande, con un R cuadrado bastante estable, significa que en el weighting del criterio de información tendría un mayor peso. ¿Se dan cuenta? Y por eso que Cencosud está casi metido en casi todas las carteras de recomendación. Entonces, nuevamente, no es que esto sea infalible, pero mucha gente lo ocupa. Y si mucha gente lo ocupa, se mueve el mercado de esta manera. ¿Ok? Bueno, eso era la última lámina que les quería mostrar de ejemplos de beta. Esta presentación tengo que subirla porque no la alcancé a subir, no sé por qué motivo. Y básicamente eso es la clase del día de hoy.
No sé si tienen alguna duda puntual con respecto a algo. Si no, estamos viéndonos en la próxima semana. La próxima semana lo que voy a hacer es que no voy a ver materia, obviamente, voy a cubrir algunos ejercicios. El día lunes tienen ayudantía, van a tener la tercera ayudantía el día lunes y ejercicios conmigo el día martes, antes de la prueba. ¿Ok? Eso, muchachos, que les vaya bien en estos días con su estudio y que tengan una buena tarde. Nos vemos. Profe, yo Chao. tengo una pregunta no relacionada con la clase. ¿Ya? ¿De qué ¿Se la... la puedo hacer? O sea,